nosotros. Hoy en Activando la Mañana recibimos a un periodista de larga data con base para hablar de la trayectoria de este gran artista que por siempre será recordado en nuestro país y en el mundo. Bienvenido, don Fausto Polanco, aquí en Activando la Mañana. ¿Cómo está? Gracias. Bienvenido. Y qué bueno estar aquí con ustedes primera vez. Y estamos prestos a responder sus preguntas. Un día, desde ayer estamos de luto, pero como tú decías al principio, hay que recordar a Johnny con alegría, porque eso es lo que él representó durante 65 años de carrera artística. Bueno, usted tuvo la oportunidad en el 2014 de escribir sobre la biografía desde el punto de vista de Fausto Polanco, porque él le entregó todo el material para que así fuese de don Johnny Ventura. El merengue, sin lugar a dudas, no se escribe sin la historia de don Johnny. ¿Cómo fue ese proceso tan ameno con aquella jocosidad que caracterizaba a la leyenda? Bueno, fue un proceso bastante largo, porque Johnny Ventura, cada vez que yo le hablaba de una entrevista para el libro, él decía, pero yo escribí un libro, de ese libro tú puedes escoger lo que tú quieras. Y yo le decía, no, pero es que yo quiero desde mi perspectiva, yo quiero hablar con ustedes de lo que yo entiendo que es Johnny Ventura, quiero hacer las preguntas que yo quiero tener para ese libro. Y luego de varios años, yo estudié su historia del libro de él, y ya en el 2014, el libro salió en el 2015, pero en el 2014 Johnny Ventura me ofreció una entrevista, recuerdo que fue, diríamos que lo engañé porque le dije 1 hora solamente. ¿Y cuántas horas pasaron ahí? Y llegué a las 10 de la mañana a su casa, yo almorcé allá porque me dieron las 12, luego él llama a su esposa y le dice, mira, la cita que yo tenía a la 1 me la suspende. Nosotros salimos a las 4 de la tarde de su casa. Y fue una entrevista bastante amena, pero muy extensa, pero me habló de todo desde el inicio. Nosotros comenzamos de cuando él nació, y cuando íbamos por el año 1900, él nació en el 40, el 8 de marzo del 40, y cuando íbamos por el 53, apenas teníamos 1 hora de entrevista, y él se dio cuenta que esto era para largo, pero a él le gustó, le gustaban las preguntas que yo le formulaba, y entonces continuamos. Y una de los detalles que él me decía, por ejemplo, es que él nació en Santo Domingo, pero su padre era militar. Entonces cada vez que trasladaban a su padre, creo que trabajaba en el ejército, y cada vez que lo trasladaban a una provincia, él tenía que irse con la familia. Recuerdo que me dijo que se fue a La Vega, se fue a Montecristi por un tiempo, luego se fue a La Vega. En La Vega fue donde él se educó, ahí fue que estudió, incluso estudió, dirigió una banda de música allá en La Vega. Se divorció, su madre y su padre se divorciaron en el 53, su madre cargó con él todo el tiempo, su madre vino aquí, un amigo zapatero los acogió a ellos, y durante ese tiempo Johnny me decía que era como un realengo, porque él solamente iba a dormir ahí, y así fue creciendo. Nunca pensó que iba a ser un cantante, hasta que 2 amigos lo llevaron a una emisora en Villa Duarte, se llamaba Radio La Voz de la Altagracia, de Paco Escribano. Ahí hacía un concurso de canto, y lo llevaron a él también engañado, de que para ver a la gente cantando, y lo pusieron a cantar. Él ganó el primer lugar. Wow. De ahí en adelante, entonces él pasa a La Voz Dominicana, dirigida por Petán Trujillo. Entonces ahí le dan una beca para estudiar música, y ahí fue que él estudió música. De ahí en adelante él se da cuenta que tiene esas actitudes para el canto, y ahí comienza entonces esa vida de Johnny Ventura como artista, porque fue fortuito. Eso él nunca se propuso que iba a cantar, él quería ser arquitecto. Sí. Ese era su sueño, ser un arquitecto. Pero la vida lo llevó por donde tenía que ir, por el merengue, y a representarnos de esa manera. De los puntos más importantes, así más relevantes de su carrera, que pudo plasmar en el libro y que le contó el mismo don Johnny en esa entrevista que tuvo la oportunidad de hacer para el libro Merengueros. Bueno, de esos puntos tan importantes es el hecho de él haber conquistado o haber hecho famoso a más de 15, de 21 cantantes que tuvo en la orquesta. Muchos de ellos fueron tan famosos como el caso de Anthony Ríos. El caso de Luisito Martí, por ejemplo, que fue el primero que estuvo ahí con él, y hubo uno que se llamaba Luis Sánchez, que fue a quien Luisito sustituye por Roberto Castillo una enfermedad. También. Ya Roberto Castillo viene ya en la etapa cuarta, porque primero que Roberto estuvo Fausto Rey, que fue el primer cantante real
de Johnny Ventura en el año 1968 hasta el 1971. Luego entonces se hizo tan famoso Fausto Rey que sale. Entonces entra el bonitillo, como él le decía, Anthony Ríos, recomendado por un locutor o dueño de Radio 1000, Joaquín Jiménez Maxwell, que es quien lo recomienda. Y Anthony Ríos hasta el 78, 77, que se divide el Combo Show. Y entonces ahí viene ya Roberto del Castillo ya con la orquesta de Johnny Ventura, siendo, y todo del Teatro Mayor, el Fausto Rey, Anthony Ríos y el mismo Roberto del Castillo. Ahora, relevante de verdad, el hecho de que Johnny Ventura, yo contando en el libro, en las 41 historias que yo tengo en el libro, yo pude plasmar la cantidad de canciones y de álbumes que lanzó cada artista. Con Johnny yo no pude hacerlo. No. Estuve contando y llegué a 800 y tantas canciones. Es decir, Johnny grabó más de 800 canciones. Yo no le puse una cifra exacta porque yo sé que iba a fallar. Y me quedé en 830 y algo. Luego que terminó el libro, me llegué a 852, me parece, porque seguí encontrando canciones de Johnny Ventura. No es igual, por ejemplo, en el caso de Fernando Villalón, en el caso de Mili, que yo sé que grabaron ambos, empataron con 246 canciones, tanto Mili como Fernandito. Villalona. El caso del Wilfrido Vargas, que tiene 382. Pero en el caso de Johnny, fue difícil, imposible, ponerle como el número exacto de las canciones que escribió. Acabas de mencionar a Wilfrido. Sabemos que en un momento ahí hubo una situación dentro de las historias que le pudo contar don Johnny Ventura. ¿Cuál fue esa anécdota jocosa? Porque así después quedó todo como una situación entre artistas por la caballerosidad que caracteriza a ambos. ¿Cuál fue esa anécdota que quizás usted recuerde ahora mismo que le haya hecho don Johnny sobre esa etapa de rivalidad? La competencia justamente, que más que ellos dos la tenía el público, pero más Wilfrido Vargas con Johnny, porque el grande era Johnny Ventura. Sí. Y una de esas anécdotas es que Wilfrido Vargas iban para Nueva York a un viaje y salió a relucir la información de que en el avión donde iba a viajar Wilfrido Vargas le pusieron una bomba. Y él decía que Manos Negras, refiriéndose a Johnny Ventura, habían colocado una bomba en el avión. Ellos fueron al periódico El Nacional, que dirigía en esa época Rafael Molina Morillo, y ahí hay una foto donde aparece Wilfrido Vargas denunciando de que Johnny Ventura o su equipo le había puesto una bomba al avión. Pero era mentira. Sí, eso era mercadológico, eso era para sonar en esa época. Eso es algo que a Johnny Ventura no le cayó bien, pero luego eso se resolvió. Ahora, ¿qué me decía Johnny? Mi competencia no era Wilfrido Vargas, mi competencia era Félix del Rosario, que tenía una orquesta de 7 músicos y parecía que era de 40. Entonces cuando tocaba, si tocaban en lugares cercanos, Johnny Ventura y Félix del Rosario, la gente cogía para donde Félix del Rosario. Y eso era algo que a él le impactaba. Él decía, pero ¿cómo puede ser que estos 7 músicos toquen mejor que los 12 míos? O sea, era algo increíble para él. Y relevante también de Johnny Ventura, que llevó de orquestas de 40 músicos, Big Band, a la que él pertenecía, porque perteneció a la orquesta de Papa Molina, el padre de José Antonio Molina. En esa orquesta que él participó, era uno de unos 30 y algo, 40 músicos. Johnny Ventura es quien reduce las orquestas y la convierte en un combo, es decir, en un grupo de unos 10 u 11 músicos, pero por la particularidad de que él quería, según me contó, él quería llevar la música a otros lugares. Las orquestas grandes solo tocaban en un nightclub. Aquí, usted va a tocar ahí y más, y no puede moverse porque son demasiados músicos. Él quería moverse. ¿Cómo lo hizo? De la única manera, yo tengo 2 amigos que tienen vehículos. En un vehículo cabían 6 personas, en otro 5. Y él dice, aquí está mi orquesta. 11 músicos, y entonces logró formar así el combo de Johnny Ventura. Y el combo show, bueno, porque Luisito Martí hacía mucho humor, Johnny Ventura era un show bailando. En el caso también de Pablito era otro show con la guira, que fueron de los primeros músicos que tuvo Johnny Ventura. Y ahí entonces viene esta otra forma de tocar merengue, con orquestas pequeñas. Entonces viene y surge Wilfrido Vargas, Félix del Rosario, con 7 músicos. Luego vienen todas esas orquestas como Wilfrido Vargas, Conjunto Quisqueya, Mili Quesada, y así vienen los 80,
gracias a que Johnny Ventura hizo esa transformación de las orquestas de Big Band a orquestas pequeñas. Johnny Ventura con más de 100 discos. ¿Qué entiende usted que marcó o entiende usted que superó a un otro merenguero? Ningún merenguero llegó a 50 discos, ninguno. Quizás Joséito Mateo pudo llegar a 40 y algo, Joséito Mateo, que grabó bastante. En segundo lugar estaría Wilfrido Vargas, no, hay otros que grabaron más que Wilfrido. El caso de Johnny, que Johnny grababa hasta 6, en el año 73 grabó 6 producciones musicales. En un solo año, en un 6 solo año. producciones. Y en el año 74 grabó 4. 1974, 72 también grabó 3. En ella está Salsa, por ejemplo, Patu Lechón, que fue la más sonada de esa época porque las 10 canciones de Salsa Patu Lechón fueron éxitos. Pero además fue fue músico, porque estudió música en la voz dominicana. Fue compositor. Muchas canciones que ustedes escuchan de Johnny Ventura son de su autoría y arreglos de él, como por ejemplo una canción llamada Cuando tú estás cerca de mí. Es una canción de él, es arreglo de él. Es como dice Ramón Orlando, es un todoterreno. El todoterreno es el que compone, el que arregla y el que la canta. Y le interpreta, sí, exacto. Él es un todoterreno de la música y muchas canciones, por ejemplo María, aunque hay una época que Uchi Lora fue uno de sus compositores preferidos, pero muchas canciones, El hombre lloró, son canciones de Johnny Ventura. Demasiado importante saber de esta discografía tan amplia que tuvo, o todavía por supuesto siempre va a estar ahí, de don Johnny Ventura. ¿Cuáles han sido las canciones más icónicas? Son muchas, señores, porque escuchar muchas. De 800 canciones que tiene. Que no se pegaron todas, pero Ventura. Claro, porque eso siempre sucede. Pero ¿cuáles podemos mencionar que fueron las que marcaron tal vez un antes y un después de su carrera? Definitivamente que La Agarradera es una de las canciones icónicas de 1962, me parece que esa canción, de sus primeras grabaciones pegadas, es una canción muy icónica. Pero llegando ya a la época navideña, todo el mundo conoce Salsa Patu Lechón. Es una canción que es obligada, la conoce desde que tú naces, tú conoces esa canción. Salsa Patu Lechón, está también El Cuavero, hay una canción también que sonó mucho y que fue prohibida por doña Zaida, que es precisamente Ley Seca. La que le dedicó a doña Zaida, sí. Porque Zaida resulta que en el año 80 él escribe una canción que se llama Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina. Exacto. Doña Zaida entendía que esa canción no llevaba un buen mensaje para la familia, porque estaba incitando a la gente, a las personas, a consumir alcohol en lugar de comprar comida. Entonces él le prohíbe esa canción en el 80. Sí, en el 81 entonces Johnny Ventura le escribe la canción Ley Seca, que es: si Zaida fuera, señores, presidente del Senado, aprobaría Ley Seca y Navidad sin trago. Entonces Zaida también le prohíbe esa canción. Pero en el 83 le quita el veto y él la graba en otra versión. Graba el mismo merengue, pero ya con otro tipo de música. Esas canciones fueron muy pegadas, pero está María, está el Cuavero, está bueno, es que son tantas. Es un repertorio muy amplio. Marina también, que es una de Uchi Lora, El olor a lluvia, muchas que grabaron también en la época con Luisito Martí, con el propio, por ejemplo, Anthony Río, que grabó muchas baladas con Johnny Ventura. Y creo que tiene unos 4 álbumes de Navidad, Johnny Ventura. Entonces, Roberto del Castillo, que grabó una gran cantidad de temas como Quiero a mi novia, adoro a mi mujer, que fue del año 1978, con la que debutó Roberto del Castillo en la orquesta de Johnny Ventura en esa época. Y de ahí le siguieron también A Toda Máquina, Navidad sin ti, que también la cantó Roberto del Castillo. Y de verdad, Robert Yandor, que es un artista de Aruba, que estuvo con Los Hijos del Rey, que lo trajo Johnny Ventura a Los Hijos del Rey cuando se fue Fernandito Villalona y Sergio Hernández. Entonces luego de Los Hijos pasa también a la orquesta de Johnny Ventura y graba Rebeca, que lo Rebeca, Pila, no sé si te acuerdas de ese tema.
Hubo un momento, y otros más. Es decir, que Johnny Ventura es un hacedor también de cantantes. Hubo un momento, don Fausto, que él toma una pausa en el 93, me parece que fue, y yo quisiera que desde su punto de vista, de escribir, de hacer nuevas canciones, ¿qué fue lo que sucedió? Si él se sintió que ya tenía demasiados temas, o fue un asunto quizás por el estrés que le causaba el seguir escribiendo más canciones. Bueno, la primera vez que Johnny intentó salir de la música fue en el año 1988. Fueron en varias ocasiones Sí, que anunció porque su retiro. recuerden que él fue diputado en el año Sí. 82-86 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. 82-86, luego fue alcalde en 98-2002. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa época él quería aspirar a la presidencia de la República y ahí él quiere hacer una pausa, pero Peña Gómez aspira a la presidencia y él desiste de eso. Pero en el 93 parece que él se cansó un poquito y Fue de años. disolvió la orquesta. Incluso sale Roberto del Castillo, que forma el grupo Punto Blanco, salió también el hermano de Sergio Vargas, salió antes, pero entonces él se queda solo, pero no se retira, sino que sigue con Rasputín, Sí. y Rasputín era quien lo acompañaba en las orquestas durante como 1 o 4 años, y hasta grabaron un merengue de Navidad en esa época. Él dice que yo lo reintegré a la música y está en su libro y está en el libro mío, Wow. porque él se había retirado, pero yo lo invité a participar en el 2007 en los premios Casandra. Él no quería, pero al final lo convencimos, una comisión, y él dice que yo lo reactivé. Lo incitó a continuar. Gracias, Fausto, Exactamente. entonces, por Muchísimas reactivarla. Hay una gran historia. Y así consta en su libro y también en el libro Merengueros. Claro, y me imagino cómo se siente de tener ese honor de reactivarlo en la música Sí. y de que él mismo, don Johnny, se Sí. lo haya hecho saber. Y Muchísimas me sorprendió gracias. cuando yo lo leí en el libro, cuando yo estaba leyendo en el libro, Que él lo había puesto que en lo su había biografía. plasmado ahí, de que yo lo reactivé en la música. Qué bueno, don Fausto, muchísimas gracias. Yo creo que Gracias a ustedes. un vasto conocedor de la carrera, de la vida, del legado que ha dejado pues don Johnny Ventura.